Rudy hizo mención al encuentro que sostuvo el presidente de la República, Luis Abinader, en el local de la Junta Agroempresarial con la Asociación de Porcicultores del país, productores de cerdo del país. El presidente dijo que su segunda reunión, cuando se inició la crisis, no fue con el sector agropecuario, fue con el sector económico del gobierno, donde les dijo que necesitaba un presupuesto para poder enfrentar la crisis y ya tienen el presupuesto. Lo tienen para cubrir un plan A, un plan B o un plan C, cualquiera que sea la situación, dijo el presidente de la República. Aseguró que la peste porcina africana no ha pasado a las granjas de mayor producción en el país y que a los pequeños productores que se han visto afectados por el sacrificio de más de 14,000 cerdos, se le ha ido entregando 29 millones de pesos a los primeros 80 criadores afectados. ¿Sabes cuánto cuesta la industria porcicultora en el país? 25,000 millones de pesos. Cuesta aproximadamente. Es mucho dinero. Mucho dinero. Dicen los productores que el sector mueve más de 16,000 millones de pesos al año y se vierte sobre varios sectores de la economía dominicana. Tenemos la esperanza de que nosotros, porcicultores y autoridades, saldremos a camino. En estos momentos estamos enfrentándonos a un enemigo invisible, pero tengan la confianza de que juntos saldremos de esta situación. Eso fue lo que dijo Israel Brito, presidente de la Federación de Porcicultores. Señores, lo importante de todo esto es que el 70% de los cerdos del país se producen en granjas que están absolutamente controladas. Son grandes productores. El 70%. El 70%. O sea que y ahí el 30% es de pequeños criadores de digo, de está cerdo. en peligro entonces. Está en peligro. Pero hasta ahora, y ojalá que así siga siendo, el 70% de los cerdos producidos en el país no tienen problema porque hay un control absoluto. Atención, Camila. Los chicharrones del viernes van. Sí. La República Dominicana cuenta con 2 de los centros de genética porcina más avanzados del mundo. Pocos dominicanos saben que estas 2 empresas cuentan con un banco de semen de 300 machos de alta genética suficiente para inseminar 50,000 madres en el proceso de reposición de la producción nacional. Óyeme, eso es impresionante. Como impresionante es el poder hablar de economía con todo un señor catedrático en la materia. Próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestro amigo doctor Antonio Siriaco Cruz. La economía, el ritmo de los mercados, la banca, la industria, el poder adquisitivo de la gente. Estos y otros temas analizados por el doctor Antonio Siriaco Cruz en Economía al Desnudo. Doctor, muy buenas tardes. Un grato placer compartir con ustedes una vez más. Para mí es el placer, Georgie, Juan, Rudy, de estar con ustedes este martes y también los jueves. Quizás quiero excusarme ante el público que nos sigue, que nos escucha. La semana pasada tenía compromisos incluso académicos y hoy Georgie, prácticamente Georgie, ya estamos. Que llegó la excusa, él mandó a tumbarte el día. Ay. Doctor, la situación esta de la crisis producto de la fiebre porcina. Yo quiero un minuto, como yo me tengo que ir. Sí. Y yo quiero un minuto, para decir lo siguiente.
que no tiene nada que ver con la economía. Hay un interés muy grande en lograr que el alcalde de Santo Domingo Este fracase en su gestión. Y no por acoso sexual, como el de Nueva York, sino con el asunto este de la basura. Hay grupos determinados echando basura en las calles. Hay imágenes incluso en las redes. Sí. Hay grupos determinados que el gobierno debe tener identificados. Porque como dice Giorgi, hay grupos, hay imágenes que se ven camiones y grupos de motocicletas haciendo esa tropelía para que el sector se llene de basura y cargarle el dedo a Manuel Jiménez. Que por más esfuerzo que haga, que está haciendo, hay sectores vinculados a la recogida de basura muy poderosos con mucho dinero. Y hay incluso gente hasta del narcotráfico que estaba vinculado y con negocios en la recogida de basura. Y el alcalde ha decidido terminar con todas esas mafias que decían que recogían la basura, que nunca recogieron la cantidad que decían, y ha ido comprando camiones. Los camiones ya vienen en camino y el ayuntamiento se encargará de recoger la basura del sector, echando afuera a todos esos grupos. Entonces, ¿quiénes están detrás de los planes para que Manuel Jiménez fracase, para que no pueda recoger la basura, para crearle una situación de imagen jodida? Eso hay que determinarlo. Y que quienes lo están haciendo puedan pagar las consecuencias, porque ese es un delito, y un delito grave. Solo eso quería decir. Doctor. Sí, pero no cabe dudas, Juan, y excusa un momentito, no cabe duda de que hay un problema. Por supuesto. Que si quieren agarrar el problema es otra cosa, están aprovechando la coyuntura es otra cosa, pero hay un problema de falta de gestión que ha provocado un aumento en la basura como no lo había antes. Sí, efectivamente, pero el gobierno anunció un plan de emergencia y ha estado limpiando y recogiendo la basura, pero se recoge a una hora y la después tiran a otro. Va otro camiones. Están ahí las pruebas. Sí, claro. Sí, pues entonces eso es también deficiencia del gobierno que no tiene un mecanismo de seguridad para impedir eso. Lo que yo estoy diciendo es que no es necesariamente entonces, que le están echando una vaina a Manuel Jiménez. Hay un problema, que sí, se lo están agravando, es otra cosa. Claro, pero eso es lo que estoy diciendo. Hay un interés por joder a Manuel Jiménez, punto. Y el gobierno tiene que resolverlo, punto. ¿Que hay un problema? Claro que hay un problema. Desde que Manuel llegó hay un problema. Con el narcotráfico, con lo que tienen el negocio de la basura. Claro que sí que lo hay. Hay un problema de gestión. También, todo lo que tú quieras. Porque no es posible que tú cortes con toda esa gente sin tener un plan de contingencia. Es verdad. Entonces es un problema de gestión. Es verdad, pero es imposible mantener eso. Sí, pues ¿con qué vas a responderle a la gente? Bueno, vamos a hablar de economía. De todas maneras, yo quería denunciar eso. Punto. Bien. Doctor, le quitaron... Sí, bueno. La fiebre porcina, otro grave problema para el país que va a requerir de recursos para poder evitar que se vayan a la quiebra los porcicultores. ¿Cómo afectará esto la economía dominicana? Obviamente que el sector porcino no solamente hay que verlo en función de su aporte directo a la producción, en este caso porcina, la producción pecuaria de la República Dominicana. Porque cuando tú observas todo el proceso de industrialización del cerdo, precisamente los efectos de encadenamiento, y cuando tú sumas todo eso, eso tiene un impacto por más de 20,000 millones de pérdida a ese sector. Porque no solamente la producción de cerdo, también la producción de embutidos, los embutidos. Los jamones, todo eso, en cierta manera, va a tener un impacto porque hay una disminución en la demanda de esos bienes, de esos productos. De manera que yo creo que el gobierno, en ese sentido,
la medida que está tomando, creo que la más recomendable en esta situación. Bueno, se sacrifican los cerdos, se le paga un precio de mercado, que yo creo que eso es muy importante. Y hay que darle seguimiento, porque no solamente es cubrirle ese costo, sino también después. Y debe haber un proceso, evidentemente, de ver cómo se mitiga ese efecto, la fiebre porcina, para que no siga afectando, obviamente, ni permanezca en un tiempo que no permita que otra vez los productores vuelvan a recobrar sus granjas. Es una situación evidentemente que nadie la esperaba. Yo creo que también hay que establecer los controles debidos fitosanitarios en las fronteras, en los puertos, y básicamente aeropuertos, toda la zona donde exista una especie de tráfico y de intercambio de bienes, en estos casos vinculantes con este tipo de enfermedades, hay que tener un control. Pero eso le quita capacidad, obviamente, a la agricultura. Eso hace que el Estado Dominicano tenga que destinar recursos que no estaban en el presupuesto precisamente para esa actividad, y lo destina. En este momento creo que se hicieron unos pagos por encima de los 38 millones de pesos a una cantidad importante de productores que le sacrificaron sus animales. Entonces, todo eso tiene impacto en la economía, tiene impacto en la producción de empleo en ese sector, tiene impacto en las finanzas públicas, y evidentemente es una situación que nadie lo esperaba. Lo que hay que seguir apoyando a los productores dentro de las posibilidades, para que el productor pueda en un momento determinado, en el tiempo, en el menor tiempo posible, tratar de ver si se puede recuperar. Pero no hay más situaciones que no sean estas de mitigación, de minimizar estos impactos, y eso es lo que hay que hacer, definitivamente. La actividad vinculante con la agricultura en sentido general es muy riesgosa, sumamente riesgosa, y esos son uno de los riesgos que hay en la agricultura. Ahora mismo el tema fitosanitario es un tema que es A1, incluso en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Las grandes restricciones que hay no son restricciones en términos de fijación de precios, sino son restricciones cuantitativas, eh, restricciones cualitativas en este caso. Si un país no tiene ni cuida todo su entorno de la sanidad, evidentemente que eso no le permite incluso exportar a otros países. El impacto que eso tiene ya fuera, vamos a decir, de la frontera, ya algunos países se han mencionado. China dijo que con el caso de la fiebre porcina puede tener un impacto en el comercio. Estados Unidos establece su proceso de cuarentena y así por el estilo, de manera. Y eso es una situación que tiene repercusiones incluso en el mediano y en el largo plazo, porque la solución de eso se lleva tiempo. La República Dominicana en los años 80 era exportadora de carne de vacuno, era exportadora, y por un problema precisamente de una enfermedad, eso le prohibieron a los exportadores dominicanos exportar hacia los Estados Unidos. Eso fue en los años 80, y todavía en los años 90 existía esa penalización. Y hubo que establecer un laboratorio especial, creo que en la Junta Agroempresarial Dominicana. Y posteriormente fue que se fue liberando a la República Dominicana de esas restricciones. No es tan fácil. Ahora mismo las directrices de la OMC son bastante estrictas con respecto a ese tipo de situaciones que se dan de carácter sanitario. De manera que yo creo que hay que seguir apoyando al productor nacional, pero también fortalecer los procesos que hay de vigilancia de sanitaria. vigilancia sanitaria. Eso es un elemento importante. Doctor, la Asociación de Industria de la República Dominicana, Adozona y Adoespo, se quejaron y pidieron una reconsideración sobre la medida impuesta por las autoridades de cobrar
un impuesto o cobrar las licencias, cada licencia que se emitiera para importación y o exportación. Y hoy las autoridades dijeron que no, que eso está en vigencia del 1 de agosto y que eso va para adelante. ¿Usted cree que después de los acuerdos que pudieron llegar los empresarios privados con el gobierno para el tema de los precios, para el tema del asunto del salario, fueron acuerdos importantes en favor de solucionar problemas de esa naturaleza? ¿Esto podría ser un escollo en esas relaciones? Bueno, yo creo que todo acuerdo tiene que ser refrendado. Si se hizo un acuerdo precisamente para no establecer algún tipo de precio, o sea, licencia, un costo, yo creo que se debe respetar. Hay que tomar en consideración que estamos viviendo una situación que todavía la economía dominicana, a pesar de ese proceso acelerado, pero no se ha recuperado. El tejido empresarial básicamente necesita un tiempo importante. Nuestra recuperación básicamente tiene que ser comparada con 2018, 2019. Y yo creo que el gobierno tiene que cumplir con esos acuerdos. Si incluso acuerdos que se televisaron y que cada quien presentó su propuesta, eso también, vamos a decir, hace que los precios no tiendan hacia la baja. Son costos adicionales que tiene el sector empresarial. De manera que yo entiendo que es una situación que el gobierno debe tratar de cumplir y debe de ser un tanto, como ha sido, flexible hasta que las condiciones todavía que están prevalecientes desaparezcan, porque déjame decirte lo siguiente. El Banco Central ha dado un informe en esta semana, creo que, o la semana pasada, sobre la evolución de la inflación. El domingo. El domingo. Siempre los domingos. Los domingos para que se publiquen los lunes. Sí. Los lunes. Entonces, ahí el banco dice, bueno, la inflación anualizada ha cedido de 9.5 a 7.88. Muy bien. Eso es a nivel general. Y la inflación acumulada, aquella que se acumula cada mes, está rondando el 4.88. 4.8. Perfecto. Ahí dice el banco, mira, hay una convergencia hacia la meta de inflación. Perfecto. Ahora, cuando uno ve los detalles, Rudy, Georgie y Juan, uno dice, bueno, ¿cuál es la inflación de alimentos? Que es la que interesa básicamente a los grupos de bajos ingresos. La inflación de alimentos todavía sigue alta. Sigue alta según ese informe del Banco Central. Pero cuando tú vas y observas la incidencia de esa inflación de alimentos por grupos de ingresos, es decir, el quintil número 1, el más pobre, el número 2, el número 3, todavía también sigue alta. Entonces, eso significa que el proceso de, vamos a decir, de esa convergencia que habla el Banco Central hacia las metas de inflación es lenta y va a ser mucho más lenta. Y uno nunca sabe, porque todavía los mercados de las materias primas están muy inestables. Están muy inestables por situaciones que se dan en los mercados internacionales. El caso, por ejemplo, de China, que tiene una demanda, una sobredemanda, los Estados Unidos con un crecimiento que ya incluso se ha proyectado un 7%. Todo eso genera mucha volatilidad en los mercados internacionales. Un petróleo que uno dice, bueno, baja $1, pero sube 2 y se mantiene en la horquilla entre los 70, 72 dólares. Y todo eso tiene una incidencia en la economía dominicana, porque son choques negativos que el gobierno tiene que absorber, porque cuando aumentan los precios del petróleo o se mantienen altos, el gobierno sencillamente o mantiene congelado el precio de los combustibles, y eso significa que se endeuda más con los importadores de combustibles, de petróleo, con la refinería dominicana de petróleo. Todo eso todavía son situaciones que persisten. El precio del maíz todavía permanece alto en los mercados internacionales. El precio de la soya permanece alto todavía en los mercados internacionales. El precio del trigo permanece alto todavía en los mercados internacionales. Y eso tiene repercusiones en la economía dominicana. Cuando uno analiza el informe del Banco Central,
y uno observa cuáles son los bienes y servicios que más han crecido. Bueno, están los alimentos, pero dentro de los alimentos están los aceites, por ejemplo, o está el pan. El pan también se nota con un incremento, que son bienes básicamente que consumen los más pobres. Los más pobres, dentro de su nivel de ingreso, la proporción del consumo de alimentos es mucho más alta que en los más ricos. Entonces, por eso es que tenemos en ese sentido que mantener esos acuerdos hay que cuidarlos para que evidentemente los mercados donde se forman los productos en la República Dominicana no se alteren. Hay que tomar en consideración que hay otro elemento también que puede incidir en que los precios en la República Dominicana se mantengan altos con respecto incluso a otros países. La gente dice, bueno, pero ¿por qué la inflación aquí es más alta que en Centroamérica? O es de los 3 países de América Latina donde la inflación tiene una alta incidencia. Yo digo, bueno, es cierto. Con el excepción de gobierno, Venezuela, claro. Claro, y Argentina, que ocupa el primer lugar. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? No, lo que sucede es que los mercados, en primer lugar, esto es una economía de servicio, que no es la característica que tiene la economía, las economías centroamericanas. Son economías mucho más de bienes primarios. El servicio, en cierta manera, te encarece más todo el coste de la vida. Eso es un elemento importante. Los mercados en la República Dominicana son mercados en algunos casos, con un cierto nivel de concentración. Hace falta, por ejemplo, no sé, en el caso de la agricultura, siempre hemos dicho y lo hemos mencionado en este programa, hace falta tener más mercados mayoristas, que creo que fue una política que se inició cuando el ingeniero Hipólito Mejía, Merca Santo Domingo, pero tenemos que tener un Merca Santiago. Ya está en proceso de construcción eso. De construcción, ¿tú entiendes? O y en Barahona otro también. Y en Barahona otro, y en el este otro. ¿Tú sabes por qué, Giorgi? Porque cuando tú tienes un mercado grande, te concentra la oferta, y al concentrarte la oferta, obviamente eso hace que los precios tiendan hacia la baja. Claro. O por lo menos el que va a esos grandes mercados, los detallistas, los tricicleros, el transportista, va a comprar el producto, que son intermediarios, va a comprar el producto más barato. Entonces, cuando lo lleve a la calle o cuando lo lleve al supermercado, nosotros vamos a encontrar, obviamente, el producto más barato. Ahora, yo creo que el gobierno ha tomado desde hace tiempo una buena decisión de apoyar la producción agropecuaria. Yo creo que ante esta situación que hay, de que los precios todavía, la gente se queda, por ejemplo, el precio del pollo, por la situación que está ocurriendo con el precio del cerdo, el pollo y el cerdo son sustitutos. Entonces, ¿qué ocurre? Si el que comía cerdo y el cerdo ahora por una situación sanitaria dice, bueno, yo tengo temor en comerlo, aunque dicen que no hace daño, pero la gente por precaución disminuye la demanda, entonces la gente se va a consumir más pollo, y por eso que el precio del pollo también se ha disparado. Entonces eso es un elemento que tiene mucho que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida que nosotros sigamos incentivando la oferta agrícola, en esa medida que en el mercado exista una oferta, porque lo importante es que exista oferta, esperando evidentemente que los precios en los mercados internacionales tiendan a estabilizarse, que tiendan a una mayor sincronía con la demanda de esos productos. En esa medida, entonces nosotros vamos a amortiguar los precios con una mayor oferta. Yo creo que ese es el camino que está haciendo el gobierno, es el camino correcto, desde mi punto de vista. El gobierno del presidente Luis Abinader sigue endeudando el país. La situación podría llegar a ser insostenible si seguimos ese camino. Por ejemplo, veo que, aunque es una obra reproductiva, ¿no? El Ministerio de la Presidencia, a través de la Oficina de Desarrollo de Proyectos, Movilidad Urbana e Interurbana, convocó a los fabricantes y desarrolladores de sistemas de transporte ferroviario a manifestar interés para participar en el proceso de consulta del pliego de condiciones para la fabricación, suministro, instalación,
puesta en marcha, operación, mantenimiento y financiamiento del componente electromecánico de los sistemas de transporte ferroviario de las ciudades de Santo Domingo y Santiago. En Santiago es un monorriel. Aquí es del tren metropolitano de la capital. Y a eso se le agrega, perdón, Giorgi, el anuncio de ayer en Palacio de la firma del préstamo de apoyo presupuestario de 300 millones de dólares con el BCIE. Banco Centroamericano. Mira, yo creo que todo préstamo que sea para infraestructura tiene una alta tasa de retorno. Ahora, cuando yo observo, no sé el detalle de el préstamo para apoyo presupuestario, porque si se dice apoyo presupuestario se puede utilizar para cualquier otra cosa. O sea, no sé el detalle. Generalmente nosotros utilizamos los fondos de Petrocaribe para apoyo presupuestario y al final generalmente no se utilizaron para los objetivos que se persiguieron. Pero yo lo que creo es que el gobierno tiene que priorizar los préstamos que vaya a tomar de ahora en adelante hasta que no tenga bien definida el tiempo y el momento que va a ser una reforma fiscal. Porque yo creo que el ritmo obviamente de endeudamiento no puede seguir al ritmo que venía en la pandemia. ¿Por qué? Porque entendemos que la pandemia ha cedido, ha habido un plan importante de vacunación, ha habido un proceso de recuperación de la economía también ha venido acompañada de un mayor nivel de endeudamiento, pero el ritmo de endeudamiento tiene que disminuir y los préstamos tienen que focalizarse y y señalar obviamente para qué se van a endeudar. Por ejemplo, si es un monorriel, perfecto. Eso tiene una alta tasa de retorno, eso disminuye costos, mejora el nivel de ingreso de la gente, hace mucho más colectivo el transporte, eso mejora la eficiencia de la economía, perfecto. Eso disminuye divisas, perfecto. Eso genera empleo, perfecto. Ahora, cuando es un préstamo para apoyo presupuestario, eso tiene que definirse. ¿Para qué se va a utilizar en el presupuesto? Yo creo que en ese sentido es un hándicap que tiene el gobierno, un hándicap que tiene como un elemento importante de riesgo. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo importante de un manejo de pasivo que se vencía para los próximos años, en los próximos 5 años, pero hay que ser prudente en ese sentido y hay que buscarle una solución lo más pronto posible al tema del endeudamiento porque se puede caer en una trampa, como yo he llamado, se puede caer en una burbuja y además un elemento que yo siempre he insistido desde este programa. Yo creo que el presidente de la República puede constituirse a partir de un grupo de países o un grupo de esquema regional para buscar una solución colectiva. Creo que el Fondo Monetario Internacional ha planteado una ampliación de los derechos especiales de giro como un mecanismo de dotar a muchos países con mayores recursos, recursos frescos. Y yo creo que también, vuelvo y reitero, se le debe solicitar a esos países que deuda con gobiernos o bilaterales o multilaterales deben de ser transformada sus pagos de intereses por inversión. Yo creo que eso es un mecanismo que está ahí. Yo creo que el presidente de la República tiene que utilizar una política exterior sencillamente para sensibilizar a los países del área en ese aspecto. No se pierde nada y se gana mucho. Están dadas las condiciones porque el endeudamiento no es un problema local. El endeudamiento hoy en día es un problema mundial. Todos los países están en situaciones, algunos más que otros, están en situaciones así. Ayer estuve yo conversando con un economista dominicano que reside en El Salvador y le pregunté cuál es el nivel de endeudamiento de El Salvador
y dice que con la pandemia aumentó prácticamente 20 puntos porcentuales y está prácticamente en 95% del PIB en El Salvador. Y uno se va a otras economías y están en situaciones también muy parecidas o mucho peor que la República Dominicana. Entonces yo creo que, como decimos nosotros, a Dios rogando, pero con el mazo orando. Y mientras buscamos soluciones internas, mientras focalizamos aquí los endeudamientos, los préstamos, para especificando para qué actividades se van a destinar, también concomitantemente utilicemos la política exterior como un mecanismo de solicitar a las grandes potencias, a los grandes intermediarios financieros multilaterales, que también puedan ser flexibles para países como la República Dominicana de renta media, de que les permita precisamente usar esos pagos de intereses para los fines de hacer políticas públicas de inversión a partir de fideicomiso que tiene aquí, de alianza público-privada que ya tiene una ley. Yo creo que hay que hacer todo eso. Estamos en el momento de ser creativos. Estamos, como dice, en el momento de hacer cosas diferentes. Entonces yo creo que ese es para mí la solución al mediano y en el largo plazo. Bien, bueno, doctor, como siempre ha sido un grato placer conversar con usted, recibir toda su orientación en el área económica. No cabe dudas. Bueno, ya ustedes saben, y para adelante, y nos vemos entonces. Nos veremos entonces. Gracias, doctor. Así es. Próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antonio Siriaco Cruz. Sí, señor. Hasta luego. Hora de la pausa.